Hola, soy Cristian y en esta ocasión les estaré hablando sobre la identidad latinoamericana, específicamente sobre los rasgos que estos países comparten entre sí. Además de la historia del proceso de conquista y colonización, los países de América Latina comparten otras características que hacen a su identidad continental. Los principales rasgos compartidos que caracterizan la identidad latinoamericana son la homogeneidad, es decir, que en estos países predominan el idioma español, así como la religión católica. La organización económica, predominio del intercambio comercial con Europa. La dependencia económica, especialmente de Europa, Japón y Estados Unidos. La explotación de los recursos naturales, como los metales preciosos, depredación forestal y de otros recursos naturales. Las desigualdades sociales, la concentración de las riquezas, de la propiedad de la tierra, el poder y hasta la educación en manos de un sector privilegiado de la sociedad siguen siendo rasgos comunes y vergonzosos de Latinoamérica. Y finalmente el descontento y el enfrentamiento constante. Eso es como consecuencia del rasgo anteriormente citado. Generan violencia, sufrimiento y deterioro a las condiciones de vida en lugar de lograr cambios significativos que eleven la calidad de vida de los latinoamericanos. Los países de América Latina comparten diversos rasgos con el Caribe, la zona andina y la zona atlántica, debido a una historia y un presente comunes, así como también las tres zonas que la conforman poseen diferencias entre sí. Hoy conoceremos estas características unificadoras y distintivas. Las zonas latinoamericanas. Los rasgos comunes y diferenciadores entre los países de América Latina permiten dividirla en tres grandes zonas. La zona caribeña, que se extiende desde el Istmo de Panamá, la costa de Colombia hasta Venezuela y Brasil. Los países que presentan rasgos acentuados son Cuba, México, Venezuela, República Dominicana, Panamá y Colombia. La zona andina, que abarca el territorio mexicano casi por completo, y una buena parte de América Central. Los países de mayor influencia son conformados por Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. La zona atlántica, que comprende la Argentina, Uruguay, Brasil y parte de Colombia y Venezuela. Los rasgos compartidos son que los países de América Latina comparten, además del territorio, la historia, proceso de conquista y colonización, son la homogeneidad cultural. Como anteriormente dije, en estas predomina el idioma español y la religión católica, aunque existe la libertad de religión, es decir, que cada persona es libre de elegir la religión que más prefiere. Las lenguas indígenas y las pautas culturales tradicionales tienen vigencia hasta la actualidad y hay un intento de equipararlas con las demás manifestaciones culturales predominantes. En Paraguay, por ejemplo, la lengua indígena guaraní es junto con el castellano una de las dos lenguas oficiales. La organización económica. Este rasgo tiene una raíz histórica y se manifiesta principalmente en el predominio del intercambio comercial con Europa. En el interés de la metrópolis, luego de la independencia y de la conformación de los estados nacionales, esta forma de organización económica se modificó, pero no se llegó a erradicar por completo, ya que por mucho tiempo siguieron cumpliendo con las funciones de proveedoras de materias primas y consumidoras de bienes manufacturados en Europa. La dependencia económica. La mayoría de los países que conforman la región siguen dependiendo en mayor o en menor grado de los países más desarrollados, especialmente de los europeos, los japoneses y los estadounidenses. También hay un mayor esfuerzo de estos países en cuanto a la cooperación internacional para minimizar la dependencia y ayudar a Latinoamérica para lograr su desarrollo. La explotación de los recursos naturales. Esta es otra característica heredada del pasado histórico común. La explotación de los recursos naturales como una de las actividades económicas más rentables era frecuente durante la época colonial. Los metales eran los recursos más explotados por su gran valor económico. Y en nuestros días existen leyes de protección ambiental y numerosas organizaciones ecológicas, pero la depredación tanto forestal, animal y de otros recursos naturales continúa siendo un problema compartido entre los países latinoamericanos. La organización del espacio. Una de las consecuencias de la actividad colonial basada en la explotación de los recursos naturales fue la organización del espacio
latinoamericano. En las áreas donde existían mayor cantidad y calidad de estos recursos se asentaron las ciudades comerciales y los puertos de embarque y recepción de los productos de la metrópolis. Las desigualdades sociales. Los países latinoamericanos tienen el gran desafío de modificar las desigualdades sociales, heredadas también del periodo colonial. La población indígena vivió prácticamente al servicio de los conquistadores, quienes tuvieron a su cargo la administración y el desarrollo de las actividades económicas y organización de grupos sociales puestos a sus intereses. La mita, la yanacona y la encomienda. Hoy ya no existe esta desigualdad, pero surge otra que se pareciera o ser peor. Mientras una de la población satisface sus necesidades y aún le sobra para derrochar, otra, en muchos casos mayoritaria, vive en la pobreza extrema. La concentración de la riqueza, de la propiedad de la tierra, del poder y hasta la educación en manos de un sector privilegiado de la sociedad sigue siendo un parásito del progreso de América Latina. El descontento y el enfrentamiento constante, consecuencia del rasgo anterior, son los enfrentamientos y la inestabilidad social constantes a lo largo de la historia de la región. A su vez, el descontento social y los enfrentamientos, en lugar de lograr cambios significativos, lo que generan es violencia, sufrimiento y deterioro a las condiciones de vida. Los rasgos diferenciadores y las particularidades de la colonización. Las manifestaciones económicas, políticas y sociales no fueron iguales en el área andina que en las llanuras platenses, en la zona costera de Brasil o en su interior. Tampoco fue idéntica la forma en la que distintas metrópolis organizaron y administraron sus colonias. La colonización, aunque tuvo expresiones comunes, se manifestó en forma distinta en los países de América Latina. La formación de los estados independientes. El proceso de la independencia y la formación de los estados no se dio del mismo modo ni al mismo tiempo que en los países de Latinoamérica. Y la nueva organización del espacio, el desarrollo de nuevas actividades económicas, así como factores migratorios, dio lugar a la conformación de nuevos espacios tanto a nivel regional como en cada país. Esto es todo de mi parte, espero que les guste y gracias.